Bueno, hola a todas, todos. Les doy la bienvenida a esta mesa redonda. Les doy la bienvenida a quienes se vienen conectando desde las distintas zonas horarias de las cuales participan los integrantes de este grupo de investigación, a quienes están conectados en este Zoom y también se están sumando ahora a la transmisión a través de Facebook. Esta mesa redonda se titula La esclavitud y su representación, y está desarrollándose en el marco del ciclo de conferencias, historias, culturas y poéticas de los Caribes, organizado por el Grupo de Costa Rica, el Grupo de Puerto Rico, el Grupo de Italia, el Grupo de Alemania, la Red Transcaribe y el Grupo de Chile, de este proyecto Connect Caribbean. En la mesa redonda de hoy contaremos con la participación de Sara Carini, de la doctora Sara Carini, de la doctora Micaela Craveri y del doctor Danteliano, quienes nos compartirán sus propias investigaciones. Tendremos un momento de presentación, ¿cierto? Y posteriormente, como siempre, un momento de discusión para abrir el diálogo entre todos quienes están participando. Profesor Werner Mackenbach ahora va a hacer la presentación de cada uno de los participantes. Muy buenos días, muy buenas tardes. Me alegra mucho que hoy podemos contar con la participación de 3 colegas del Grupo Italia de Connect Caribbean, como ya dijo María José en la introducción a esta actividad, sobre este tema que es uno de los ejes principales del proyecto Connect Caribbean, la investigación sobre la esclavitud y también sobre las representaciones literarias, artísticas de la esclavitud en la historia del Caribe. Entonces me alegra mucho que contamos con la participación de nuestros amigos de Italia que nos van a presentar sus reflexiones sobre esta temática. Vamos a tener la participación de la doctora Sara Carini, que va a hablar sobre algunas cuestiones teóricas sobre la conceptualización de lo afrodescendiente. Sara Carini es doctora en literatura hispanoamericana de la Universidad Católica de Milán y actualmente es becaria de investigación en esa misma universidad. Su actual línea de investigación es el análisis de la narración del cuerpo y de su representación en la literatura centroamericana y caribeña. Es miembro del proyecto Connect Caribbean, en el marco del cual se dedica al estudio de la representación de la esclavitud en la literatura del área centroamericana y caribeña. Ha publicado varios artículos sobre la literatura latinoamericana contemporánea y sobre su recepción en el ámbito literario italiano. Entonces le doy la palabra ya a Sara Carini y voy a presentar también a los otros colegas, el otro colega, la otra colega en el transcurso de las intervenciones. La idea es que tengamos una primera ronda de presentación, intervención de nuestros conferencistas hoy y después una segunda ronda de ellas para contestar también a las primeras intervenciones y después vamos a abrir para preguntas, comentarios de los participantes que nos siguen en esta actividad hoy en día en general. Adelante, Sara, por favor. Muchísimas gracias, Werner. Muchísimas gracias a todos, a la organización. Entonces, el proyecto que estoy desarrollando en el marco de Connect Caribbean es un análisis de la representación, digamos, de la esclavitud moderna, si podemos llamarla así. Es decir, que me estoy ocupando del análisis de poetas contemporáneas y me estoy ocupando de cómo representan de cómo representan lo afrodescendiente. Y las aportaciones teóricas que quisiera compartir son aportaciones que he tenido que hacer, bueno, con las que me he
encontrado y que he tenido que hacer para desarrollar mi proyecto, y tienen que ver sobre todo con, ante todo, con una cuestión terminológica, la cuestión de lo afrodescendiente, que se adapta a indicar cierto tipo de producción literaria que tiene, que coincide en algunas líneas, en algunos temas. A este propósito, digamos que todavía hay mucho que discutir. La teoría, digamos que se ha producido dentro del ámbito literario todavía es bastante poca, y sobre todo se trata de discusiones que todavía tienen que tienen que enfrentarse con un corpus que se va construyendo. Se va construyendo porque hay un problema de identificación, ¿no?, de este corpus. Es decir, que digamos, la atención que ha llamado el tema afrodescendiente ha influido en la creación de muchísimas investigaciones que después en varias ocasiones pueden llegar a reiterar determinados estereotipos que no funcionan. Entonces, mis aportaciones van a ser estas. Básicamente, yo creo que el término afrodescendiente puede funcionar dentro de la consideración de que es un término que la comunidad reconoce y que ya investigadores con antelación han definido ciertos temas y ciertas líneas que permiten, digamos, reunir determinadas obras que se producen en la contemporaneidad bajo este término. Y bueno, quizás esta es la parte, digamos, más atinente con mi proyecto, y claramente para llegar a esto he tenido que enfrentarme con el estudio de diferentes teorías o, digamos, diferentes representaciones, ¿no?, que se dieron a lo largo del siglo XX, y entonces representaciones de lo que ahora llamamos o podemos llamar afrodescendiente, que se dieron a lo largo del siglo XX, que sirvieron para reivindicar cierto lugar en la cultura y sobre todo reivindicar una propia forma de expresión y una propia forma de relatar y narrar la experiencia afrodescendiente. Y aquí también creo que hay mucho por decir, porque claramente se trata de teorías que proceden de ámbitos geográficos que, aunque son cercanos, tienen sus diferencias. Son teorías que tienen tonos diferentes, pero al final yo creo que confluyen todos en la búsqueda de un reconocimiento que se da tanto desde el punto de vista temático como desde el punto de vista formal. Hay una búsqueda del reconocimiento, hay una búsqueda de un espacio que tiene que ser un espacio tanto literario como un espacio, digamos, que le permita al ser construirse como quiere, y sobre todo construirse sobre las bases culturales de su propia comunidad. Y claramente otra reflexión que he tenido con la que he tenido que enfrentarme es también ¿no?, la reflexión que tiene después que ver con el análisis de esta literatura, con la aproximación, ¿no?, al estudio de la forma, de la forma poética de las autoras que entran en mi corpus. Y claramente aquí he tenido que hacer una serie de consideraciones ulteriores que tienen que ver con la idea de cultura, la idea de la producción, la distinción de la producción que se puede dar, la distinción también de la función del autor y también de la función del texto literario dentro de la comunidad. Y bueno, estas serían quizás las primeras cuestiones que quiero compartir, y a lo mejor después puedo profundizar también dependiendo de las preguntas que quieran hacerme mis compañeros de mesa. Gracias. Muchas gracias, Sara. A continuación vamos a tener la intervención del
profesor doctor Dante Liano, que nos va a hablar sobre cautivos, esclavos y africanos en la literatura española del siglo de oro. Dante Liano es profesor de literatura española en la Universidad Católica de Milán, es autor de varios libros y artículos de crítica literaria y se ocupa actualmente de la literatura africana en lengua española en el contexto del proyecto Connect Caribbean, del que es referente para la sede de Milán. Ha publicado más de 10 obras de narrativa, tanto novelas como cuentos, y ha ganado el Premio Nacional de Literatura de Guatemala en 1991. Dirige la revista centroamericana que publica artículos académicos sobre la cultura de la región. Adelante, Dante, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Werner. Muchas gracias a quienes nos están acompañando esta mañana en el continente americano y esta tarde aquí en Europa. Quisiera contarles un poco, quisiera conversarles un poco acerca de qué me he estado ocupando siempre dentro del ámbito del proyecto Connect Caribbean. Y digamos que la inquietud acerca de la esclavitud africana como origen de la modernidad, que es la idea central del proyecto, ¿no? Y es una idea central que mientras más voy estudiando, mientras más voy profundizando en los textos, más me va convenciendo. Y creo que muy poca gente piensa o muy poca gente reflexiona sobre esta idea fundamental, ¿no? Que es el hecho de que la modernidad occidental, que después viene considerada como modernidad universal. Es decir, en la historia general de los pueblos, cuando lo que pasa en Europa pasa en todo el mundo, ¿no? Es un poco como aquel personaje de el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que dice: pienso con la cabeza del señor presidente, luego existo. Igual pasa muchas veces con la cultura, ¿no? Pienso con la cabeza de Europa, entonces existo como pensador. Y es que efectivamente la modernidad es una cuestión europea, que luego se haya expandido a lo largo del mundo, que se haya impuesto bajo diferentes formas, bajo forma de imperialismo o bajo forma de colonización, es otra historia. Pero la idea de que esta modernidad, que en muchos casos se interpreta o se vive, ¿no? como abundancia económica, ¿no? Como progreso, ¿no? La idea del progreso. Y ese progreso como uno de los grandes beneficios de los cuales ha gozado, entre comillas, la humanidad, en realidad tiene una base económica muy importante. Nace en el momento en que los africanos son sustraídos de sus tierras, son llevados a las Antillas y son esclavizados para producir esa riqueza que será la base de la modernidad. Creo que es muy acertado, ¿no? Haber planteado este problema en el corazón de Europa. Y es acertado que la Unión Europea financie este proyecto como parte de una reflexión sobre sí misma, ¿no? Es como pensar sobre uno mismo, sobre cómo es que uno ha crecido, se ha desarrollado y en algún sentido ha triunfado, entre comillas, también en la vida, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que lo han llevado a ello? Por mi parte, mi curiosidad y también, ¿no? las cosas de las cuales me ocupo me han llevado en una primera parte de mis lecturas, que podríamos llamar también de mis investigaciones,
me han llevado a preguntarme cómo fue, cómo se representó la esclavitud en la literatura española. Hay que decir que lo que sabemos de la esclavitud y lo que discutimos de la esclavitud es principalmente representación. Sí, no importa desde qué sector de la multidisciplinariedad en la cual estamos trabajando, si no importa si estamos pensando en la historia, si estamos pensando en la sociología, si estamos pensando en la estadística, si estamos pensando en la psicología, el fenómeno de todas maneras, el fenómeno de la esclavitud lo estamos estudiando como la esclavitud se representa, o como la esclavitud es representada. Yo recuerdo muy bien nuestra visita del grupo de Milán al Museo de la Esclavitud de Nantes o de Nantes, ¿no? Que es por una parte un museo fascinante y al mismo tiempo es un museo espantoso, en el sentido de que ese museo nos representa, nos presenta las diferentes etapas de la esclavitud. Hay una maqueta en ese museo que es como la sección transversal de un barco negrero. Y es impresionante, es realmente escalofriante ver cómo eran apiñados en el barco, iban encadenados, ¿no? Los esclavos africanos, cómo podían transcurrir la travesía desde Europa, desde los puertos europeos que exportaban esclavos hasta las Antillas, cómo hacían para sobrevivir encadenados unos con otros durante esa. Y lo que quiero decir, esa cosa la sabemos, porque la hemos leído, ¿no? Y leemos en la línea, leemos, ¿no? Y iban encadenados, etcétera. Pero representado, ¿no?, en esa maqueta, es realmente, uno se pregunta, uno llega a preguntarse sobre la naturaleza del ser humano. ¿Cómo es posible que los seres humanos hagan ese tipo de acciones en contra de otros seres humanos? Y esto es, digamos, desde un punto de vista museal, ¿no? Quiero decir que en las diferentes formas que nosotros enfocamos la cuestión de la esclavitud, siempre nos topamos con la cuestión de la representación, cómo viene representada. Y esa representación implica también una suerte, no diría de manipulación, pero tiene que haber un pasaje, ¿no?, entre quien percibe el fenómeno, lo estudia en sus diferentes formas y cómo lo presenta a quien lo quiere presentar, ¿no? Digamos, a un eventual público, lector o estudioso. Y la pregunta que me hice fue, ¿cómo aparece el esclavo? Primero, ¿cómo aparece el esclavo en general, ¿no?, en la literatura española? Y claro, naturalmente no es que estoy descubriendo el agua con azúcar. Quiero decir, hay una buena bibliografía sobre el asunto. Hay muchos estudios y hay expertos en ese tipo de literatura, sobre todo como se representa en la literatura española. Y por lo tanto quiero decir que no simplemente estoy descubriendo para mí mismo y para los colegas de Connect Caribbean cómo la literatura española, cuando la literatura española se ocupa de este fenómeno. Y entonces una primera cuestión, después de haber atravesado algunas definiciones fundamentales, ¿no?, la definición de raza, la definición de color, cómo se configuran ambas definiciones. Y es muy interesante leer el nacimiento del color, ¿no?
aplicado a los seres humanos. Es muy interesante saber que antes del siglo XV el color, sobre todo el color blanco, ¿no?, atribuido a seres humanos, no existía. De que los hombres blancos son una magnífica invención de los hombres blancos mismos, de aquellos que se querían llamar blancos, ¿no? Entonces, hubo un cierto momento, digamos que estoy caricaturizando la cuestión, bueno, hubo un cierto momento a partir del siglo XIV, XV, XVI, en que un determinado sector de hombres europeos decidió que ellos eran blancos, ¿no? Efectivamente, blanco no corresponde a la realidad, porque si fueran blancos estarían todos muertos, ¿no? Quiero decir, no somos, nadie es blanco, ¿no? Es rosadito más o menos, ¿no? Y hay quienes son, como algunas regiones del norte de Europa, son más bien colorados, ¿no? Y de ahí la atribución de flamencos a los flamencos, porque cuando vieron a los que ahora son belgas o holandeses, que son bastante rubicundos, ¿no?, y de color rojizo en sus pieles, y entonces recibieron el nombre de flamencos, ¿no?, por el color, ¿no? No blancos, en realidad. Y lo mismo, entonces, la división después en amarillos, negros, ¿no?, cobrizos, es resultado ciertamente de la imaginación, pero también es lo sabemos todos, que es una maniobra ideológica para inferiorizar a quien no es blanco. Y es esa idea de lo blanco nace por motivos económicos, pero nos va a llevar a la gran tragedia del Tercer Reich, en Alemania en los años finales de los años 30 y 40. Entonces, considerando todas estas cuestiones, encontré que la literatura española hace aparecer a los esclavos africanos a principios de la literatura del siglo de oro, y los hace aparecer sobre todo en las obras, en las comedias, en las obras de teatro. Mucho menos en la narrativa y mucho menos en la poesía. Es fundamentalmente en la dramaturgia en donde van a aparecer los africanos esclavos, ¿no? Los africanos esclavos. Y esos africanos esclavos van a aparecer no como aparecerán en la literatura hispanoamericana, que está más relacionada con la realidad de las Antillas, sino que van a aparecer relacionados con la realidad española. Quiero decir con esto que los africanos o los descendientes de africanos, pero en general son directamente africanos, que aparecen en las primeras comedias españolas, en los pasos, por ejemplo, de Lope de Rueda, que es el gran fundador, digamos, de la dramaturgia española moderna, ya aparecen con una función que será una función que van a ocupar en la mayor parte de la dramaturgia española sucesiva. Y la función es la de servir de bufones o graciosos, ¿no? Es decir, su función será el personaje juglaresco, digamos, el personaje que hace reír a la gente. No aparecen, digamos, en la realidad dura de la plantación, en la realidad dura de la opresión de las Antillas, que es muy sangrienta y es muy cruenta, sino aparecen en la realidad doméstica, porque la mayor parte de los africanos del siglo
XVI, siglo XV, XVI, XVII, en España, la mayor parte de descendientes de africanos pertenecían al personal doméstico. Y entonces son esclavos, pero son esclavos que forman parte, como decir, forman parte de la familia, ¿no? Porque limpian, ustedes saben, los domésticos están siempre dentro de casa y comparten con los miembros de la familia, comparten las aventuras de cada día. Ahora, en las comedias, cuando la comedia entra en el momento, en el nudo, ¿no? En el momento dramático, en el momento en el cual las cosas cambian por X o Y motivo, entonces la función del esclavo africano, o sea, del doméstico, es la de aparecer y destemplar la tensión y de decir alguna cosa que hará seguramente reír al público. ¿Por qué hacen reír al público en esta figura, digamos, paradigmática que tienen dentro del teatro español? Harán reír al público, uno, porque aparecen como ignorantes, ¿no? Es gente que aparecen como tontos, el bufón es tonto, a veces excesivamente ingenuos, ¿no? Y hacen preguntas que están fuera de lugar y que provocan que la gente que está dentro del público estalle en una carcajada. Y cosa muy importante, hacen reír al público porque hablan mal el español. Creo que todos sabemos que dentro de la galería de gags cómicas, uno de los recursos, ¿no?, más frecuentes para hacer reír al público es que aparezca un personaje que habla mal el idioma, que tropieza con el idioma, ¿no? O que habla el idioma con ciertos rasgos regionales, ¿no? Hacer hablar a un personaje con determinados rasgos regionales hace reír a la gente. Con marcados rasgos regionales hace reír a la gente. Solo que aquí los esclavos domésticos de origen africano en España no hablan como de determinada región española, sino que hablan con un lenguaje que se han inventado los dramaturgos españoles, tanto que está muy bien clasificado, muy bien estudiado como habla de negros, ¿no? Así se llama. Y digamos, la tipificación lingüística ha sido muy bien estudiada. Solo les digo que se parece mucho los domésticos africanos hablan por una suerte de malentendido con muchísimos lusitanismos. Es decir, se atribuye como habla de un africano modismos portugueses, porque a su vez el portugués en la tradición hispánica saben muy bien que el portugués es bufo, ¿no? Es gracioso. Y entonces, pero además, todas estas características sirven para certificar la inferioridad del africano respecto en este caso, respecto de los personajes españoles, ¿no? Son notoriamente inferiores intelectualmente, y entonces, siendo inferiores intelectualmente, de alguna manera, aunque no sé, naturalmente nadie lo va a explicitar, pero de alguna manera se justifica el hecho de que sean esclavos. Porque son, según según digamos, la teoría, ¿no?, y la técnica de la esclavitud, puesto que son inferiores, tienen que ser civilizados, tienen que ser primero esclavizados y luego civilizados para poder ascender a la categoría del hombre blanco. Entonces, hay varias comedias y he estudiado algunas de esas comedias, pero también, de eso quizá podemos hablar después, hay dos puntos que salieron, ¿no? Y un punto es que no eran esclavos solo los africanos. También los españoles fueron esclavizados por los turcos y por los bereberes. El más famoso esclavo
de toda esta historia del siglo de oro es, como sabemos, don Miguel de Cervantes y Saavedra, que se despachó 5 años de esclavitud en Argelia. Entonces, es muy interesante cómo también el español sufre esclavitud y hace literatura de esa esclavitud. Entonces, es muy interesante ver cómo la esclavitud era un fenómeno difundido en el Mediterráneo y cómo se cuenta en la literatura española, cómo se cuenta con detalles cuál era la vida del esclavo, sea africano, sea no africano. Y la otra cuestión es cómo el genio de Lope de Vega, perdonen si uso una palabra del romanticismo, como la perspicacia de Lope de Vega logra darle cara vuelta al paradigma para lograr comedias en las cuales el africano logra desprenderse de su condición de inferioridad gracias a un pasaje que, si quieren, después, cuando hagamos la segunda ronda, les voy a contar. Por ahora, esa es mi presentación general de la investigación. Muchas gracias, Dante. A continuación vamos a escuchar la intervención de la doctora Michela Craveri, que nos va a hablar sobre la representación del afrodescendiente en el ámbito maya. Michela Craveri es doctora en estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también ha impartido cursos de literatura maya en el posgrado en estudios mesoamericanos. Actualmente es catedrática de literatura hispanoamericana en la Universidad Católica de Milán, que ha ocupado del estudio de la retórica de la tradición oral maya, en particular de textos rituales y míticos del área quiché, y es autora de algunas monografías sobre literatura maya y literatura centroamericana. Su actual línea de investigación se centra en el papel de las comunidades afrodescendientes en Centroamérica y su relación con las comunidades indígenas, la huella de la trata negrera en la cultura latinoamericana y la literatura de autores centroamericanos afrodescendientes. Adelante, Michela, tienes la palabra. Muchas gracias, Werner. Muchas gracias por la invitación y por la organización de esta mesa redonda. Bueno, les voy a presentar el tema de mi investigación, que se centra en las relaciones culturales entre la población indígena y la población afrodescendiente en la península de Yucatán y en Centroamérica. En esa vasta región cultural que tuvo contactos intensos entre estas dos componentes étnicas, y que a pesar de la importancia de las relaciones culturales, de las relaciones cotidianas, tuvo escasos estudios específicos sobre esta temática. Normalmente los estudios se han centrado en las relaciones entre la población afrodescendiente y la población colonizadora, o por otro lado entre la cultura maya y la cultura hispánica. Sin embargo, un amplio campo de estudio queda abierto y queda muy interesante, y se refiere a las huellas de las relaciones que hubo entre las dos poblaciones sometidas a servidumbre. Bueno, quisiera decir en principio que durante la colonia muchas cédulas reales establecieron la prohibición a que hubiera relaciones interétnicas, matrimonios mixtos, y hasta que los afrodescendientes se pudieran asentar en los llamados pueblos de indios. Entonces, las autoridades coloniales en muchos momentos intentaron separar a esos dos grupos étnicos con muchos edictos y cédulas reales. Sin embargo, evidentemente esta separación para evitar rebeliones, para evitar alianzas, no fueron atendidas. De hecho, sabemos que ya en el siglo XVI, final del siglo XVI, principio del XVII, en la capitanía de Guatemala, por ejemplo,
había varios multiétnicos, donde los mayas y los afrodescendientes trabajaban codo a codo, tanto en las casas de los españoles como en distintas tareas agrícolas. Un aspecto interesante es que por la presencia de mano de obra barata indígena, la importación de esclavos en esta región densamente poblada por mayas fue más escasa que en otras regiones. Entonces, podemos decir que los esclavos africanos en la península de Yucatán y en partes de Guatemala se dedicaban a tareas específicas. Normalmente se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar, a los trapiches, donde había, por ejemplo, luego voy a hablar del ingenio de San Jerónimo en Guatemala. En otros casos se ocupaban los afrodescendientes del trabajo doméstico o también de trabajos artesanales, de artesanías. Podemos decir que en general los esclavos afrodescendientes tenían una mayor especialización laboral y en cambio todos los trabajos agrícolas se debían a la aportación de los tributos de los indígenas. O sea, normalmente la carga más pesada recaía en la espalda de los mayas, que por el sistema de repartimiento tenían la obligación de prestar tributos, servicios a los españoles, a pesar de ser formalmente libres. Entonces, a pesar de estas restricciones a las relaciones interétnicas, a pesar de que cada grupo se ocupaba de tareas específicas, en realidad los contactos fueron muy intensos y frecuentes. Es muy interesante ver, por ejemplo, en la península de Yucatán, cómo en algunos autos inquisitoriales, en algunos procesos, se ve que los sacerdotes mayas usaban instrumentos de la santería o instrumentos de rituales afrodescendientes. Para el siglo XVIII ya se habla de una población afromaya en la península de Yucatán. He podido estudiar algunos documentos, algunas visitas pastorales que el obispo de Yucatán, que residía en Mérida, tenía que realizar cada 10 años a la región del Petén guatemalteco, que estaba bajo el control eclesiástico de Mérida, de Yucatán. En los relatos de las visitas pastorales se ve cómo a lo largo del siglo XVIII en los pueblos llamados pueblos de indios había una gran cantidad de población afrodescendiente con intensas relaciones biológicas, en el sentido de que muchos pertenecían a la misma familia, compartían su vida cotidiana y podemos decir que también desempeñaban tareas juntos y también, obviamente, tuvieron una influencia cultural mutua. Podemos hablar entonces de proceso de transculturación, no solo con la cultura occidental, sino también entre una y otra, o sea, de la cultura indígena sobre la cultura afrodescendiente, las culturas afrodescendientes y las culturas afrodescendientes sobre las culturas indígenas. Entonces, mi campo de interés en ese momento es buscar las pequeñas huellas que tenemos de los contactos culturales. Es evidente que no tenemos mucha documentación sobre la vida cultural de los esclavos en las plantaciones, por ejemplo, pero estoy intentando rastrear elementos que nos permitan reconstruir un campo cultural en donde intervenían las dos componentes étnicas. Y en ese momento me estoy ocupando del estudio del baile de los negritos. El baile de los negritos es una representación escénica, representación ceremonial, que se realiza todavía en Rabinal, en Baja Verapaz, en una comunidad maya quiché achí de Guatemala, que surge a unos 30 kilómetros del ingenio de San Jerónimo. Este ingenio de San Jerónimo fue fundado por 1550 por los dominicos de Bartolomé de las Casas, quien estaba llevando a cabo su experimento de conquista pacífica de las Verapaces. Entonces, esta región de la Verapaz tuvo una historia peculiar muy interesante, en primer lugar por el experimento de conquista pacífica de Bartolomé de las Casas, de la Orden de Santo Domingo, y por otro lado también porque
precisamente por esas restricciones, no podían entrar laicos a la región. O sea, la región se mantuvo aislada de influencias occidentales hasta 1939, cuando se construyó la primera carretera a Rabinal, desde la capital a Rabinal. Entonces, eso permitió una conservación excepcional del patrimonio cultural local, tanto indígena como afrodescendiente. Y precisamente me voy a centrar en el estudio del baile de los negritos que los mayas de Rabinal posiblemente importaron del ingenio cercano de San Jerónimo. El ingenio fue fundado, como decía, por la Orden de Santo Domingo por 1550. Les doy unos datos, fue un ingenio muy importante, el cultivo y el trabajo de la caña de azúcar. Para ver algunos datos, en este ingenio en 1635 trabajaban 150 esclavos, en 1789 800 esclavos, y ya en víspera de la independencia de Guatemala, entonces antes de 1821, trabajaban 700 trabajadores mayas, 200 libertos y 557 esclavos. O sea, una población mixta entre trabajadores mayas y afrodescendientes de alrededor de 1.500 personas, con un trabajo cotidiano. Muchos otros rabinaleños, habitantes de Rabinal, trabajaban en los trapiches cercanos, otros trapiches pequeños, más pequeños, cercanos a Rabinal, y efectivamente en esta región tenemos un registro del baile de los negritos, no solo en Rabinal, sino también en Cubulco y también en San Miguel Chicó, otra comunidad maya cercana, donde posiblemente los habitantes hacían trabajos estacionales en los trapiches de la región. Entonces, esa es la primera línea de investigación. La segunda línea de investigación sobre la que estoy empezando a trabajar es la de la exportación de esclavos mayas a Cuba. Durante la guerra de castas de Yucatán, que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, muchos mayas insurrectos fueron capturados y llevados como esclavos a La Habana para trabajar en las casas y en los ingenios que todavía estaban bajo el dominio hispánico. Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, esa segunda línea de investigación sobre otro tipo de contacto, que fue en este caso en Cuba, por parte de familias enteras, de familias de mayas rebeldes, esclavizados, que fueron llevados con la fuerza durante el conflicto, la guerra civil, la guerra de castas de Yucatán. Bueno, pero hoy me voy a detener en particular sobre el baile de los negritos, que sintetizo y luego dejo la palabra a mis compañeros. El baile de los negritos que tiene una enorme importancia en los cultos afrodescendientes, no solo de Guatemala, en la región de Rabinal, sino también en toda América Latina. Hay evidencias de baile de los negritos en la región minera de México, desde Veracruz, el puerto de Veracruz, a San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, y también en Perú, en la región minera de Perú, y también huellas en Centroamérica, en El Salvador. Entonces es muy interesante ver cómo esta representación, de la cual hablaré más adelante, que contiene una farsa y una lectura utópica de la realidad, en donde se invierte la jerarquía social entre el caporal de la plantación y los negritos, así llamados negritos, que están en este caso asumen el poder sobre el capataz. Entonces decía, es muy interesante ver cómo este modelo, esta lectura de la realidad se reactualiza en el ámbito maya de Rabinal. O sea, cómo los mayas de Rabinal dan una lectura según su propia cosmovisión. Cómo este baile asociado al trabajo de la plantación, el trabajo de la comunidad afrodescendiente, cómo este baile adquiere una connotación cosmológica, asociada a la regeneración del cosmos. Y efectivamente este baile se representa en coincidencia con el solsticio de invierno,
cuando estos rituales tienen la función de regenerar la naturaleza y propiciar el renacimiento del nuevo ciclo solar. Entonces, me detengo aquí en este momento y dejo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Miquela. Vamos a abrir una segunda ronda para que las panelistas y el panelista puedan profundizar algunos aspectos y a lo mejor también hacer cruces entre lo que han dicho las tres en este momento. Seguimos en el mismo orden, si están de acuerdo, entonces daría la palabra a Sara para que profundice algunas cositas. Te puedo hacer una pregunta, Sara. Sí, Adelante, sí, sí. estaba diciendo Sí. eso. Sí. Dime. Bueno, yo te quería preguntar por qué es importante el concepto de diferencia para comprender las reivindicaciones de las comunidades afrodescendientes. Sí, entonces el concepto de diferencia es importante porque es prácticamente el núcleo de las reivindicaciones afrodescendientes, yo creo. Es decir, que podemos interpretar los trabajos que se produjeron a lo largo del siglo XX, a partir de Césaire, a partir de Fanon, a partir de después de la producción también literaria que se produjo en el ámbito más del Caribe hispánico, como una, digamos, una demarcación de la diferencia, pero entendida no como una clasificación y una distancia, sino como la posibilidad de ser diferentes dentro de una visión más global del ser y de la cultura. Entonces, yo creo que el concepto de diferencia es particularmente importante para comprender las reivindicaciones afrodescendientes porque en todos los textos, o prácticamente en todos los textos que se producen en el marco de la afrodescendencia, se reitera cierta diferencia, se reitera la posibilidad de llevar la diferencia en el cuerpo, llevarla en la forma de hablar, llevarla en la forma de organizar la cotidianidad, organizar la cultura, organizar el pensamiento. Y esta diferencia apunta a exigir un espacio, apunta a conquistar un espacio en el que poder expresarse de forma libre y sobre todo de una forma que no esté clasificada por una serie de conceptos y una serie de elementos que se produjeron ya que se produjeron fuera del ámbito afrodescendiente y que se aplicaron después al ámbito afrodescendiente. Entonces yo creo que es importante por esto. Adelante. Yo quisiera preguntarle a Sara, yo sé que usted frecuenta a los filósofos franceses más contemporáneos. Y entonces le quería preguntar si este concepto de diferencia también está emparentado con el concepto de différance de Derrida. Sí, 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 sí. Desde luego viene del concepto de différence de Derrida, que es un concepto en el que la diferencia se vuelve una oportunidad y no una forma de establecer una distancia. Digamos que hay como, yo creo que a lo largo de todas las conceptualizaciones teóricas que se hicieron en el marco de la afrodescendencia, hay como la voluntad de crear una imagen diferente del sujeto afrodescendiente. Una imagen que se conforma a partir de los aspectos más concretos, el cuerpo, la forma de hablar, la forma de expresarse, para llegar después a los aspectos más inconcretos, más personales, que tienen que ver con la forma de ver el mundo, con la forma de percibir al otro, con la forma de llegar a un compromiso con el otro para poder después vivir o existir sin tener que sufrir, ¿no?, la presencia del otro. Entonces, a este propósito, por ejemplo, creo que es importante, ¿no?, la conclusión de todo el trabajo, por ejemplo, de Fanon sobre piel negras y máscaras blancas, apunta a que la población
colonizada antillana no se reconozca como la mejor. Apunta a que el hombre olvide el cuerpo, olvide entonces cualquier tipo de catalogación, ¿no? Yo soy así o tú eres de esta otra forma. Entonces apunta a olvidarse de las diferencias entendidas como forma de distancia y apunta en cambio a vivir estas diferencias como algo que es riqueza. Exactamente como al final creo que es la teorización de Glissant con todos sus textos, ¿no? Apuntan a ver en la diferencia, en la posibilidad de enriquecerse a través de aspectos que son diversos y tienen que aprender a coexistir una forma de riqueza. Pero mire, yo le quería objetar una cuestión. Usted también conoce y todos conocemos los textos de Goffman, en particular sobre el estigma, ¿no? El estigma es aquella diferencia que nos señala y nos separa de la comunidad, y ese estigma puede ser físico, ¿no? Por ejemplo, uno de niño, o todos los que usamos gafas o anteojos, sabemos que de niño los demás compañeros lo señalaban a uno porque tenía las gafas, ¿no? Y no sabía yo cuán universal era apodar o sobrenominar como 4 ojos a los que llevan gafas. Y eso se convertía en la lógica infantil, que es muy delicada, se convertía en un estigma y en cierto sentido podía convertirse en un sentido, en autosentido de inferioridad, ¿no? Y lo mismo pasa ya digamos, en la vida social con quien tiene problemas de oído, ¿no? El estigma del sordo es uno de los más duros de llevar porque por una parte los demás se ríen, pero uno no, porque sufre por esa condición y así. Ahora, es evidente que existe el estigma del color de la piel, ¿no? Mientras que me parece que Goffman no da una solución total a cómo superar el estigma, sino que lo describe más bien. El grupo de antillanos que fueron a París y que descubrieron en París su negritud, ¿no? ¿Cómo trabajan el estigma? Sí, bueno, ante todo, gracias porque hablar del estigma de Goffman me permite también destacar que el estigma es algo que se impone a quien lo lleva, o sea, no es algo que quien lleva el estigma escoge. Y yo Claro. creo que es importante porque, por ejemplo, el grupo de la negritud trabajó de forma diferente porque los trabajos poéticos de Senghor o de Césaire son bastante diferentes entre ellos. Pero trabajó para que el sujeto antillano despertara, es decir, que despertara de esa forma de aceptación de una posición de subordinación y que por fin exigiera un lugar diferente, un espacio diferente. Que es algo también que se recupera en Fanon y que se recupera también en Glissant. Es decir, la voluntad de salir del estigma, aunque el estigma siga existiendo porque viene de otros ojos, la voluntad de salir del estigma y romper con esa imagen, romper proponiendo otra imagen, entonces proponer una imagen diferente, una interpretación diferente que por lo menos a lo mejor no borra lo que existe, no borra el estigma, pero sí presenta otra forma de ser. Presenta, digamos que se pone al lado del estigma y ahí ya entra en juego también la capacidad de los demás de comprender si verdaderamente el estigma tiene razón de ser o no.
Entonces yo creo que combatir el estigma, buscar otra imagen, no solo corporal, una imagen a nivel, digamos, una imagen que considera el sujeto tanto en su forma de en su formación, en su forma de ser, en su forma de mirar e interpretar la realidad. Es importante evaluarla porque es lo que verdaderamente intenta romper con esa imagen que se había construido, ese estigma que se había construido sobre lo afrodescendiente a partir ya de la colonia, de la trata. Gracias, Sara. Le quisiera hacer una pregunta a Miquela, si es posible. Adelante. Miquela, hay una canción, si no me equivoco, puertorriqueña, en la cual un verso dice, y alegre el jibarito va, ¿no? Y el jibarito no es más que un campesino antillano. Pero la gran sorpresa que uno se lleva cuando se detiene a pensar en las palabras es que ese jíbaro, que en Puerto Rico es, y creo que también en Cuba, no estoy seguro, es el campesino, ¿no? En cambio, el origen que tiene es el nombre de una comunidad indígena sudamericana. Y el origen histórico es la importación de indígenas del continente hacia las Antillas y como mano de obra. Y por lo tanto, estos se vuelven una representación del campesino. ¿A eso se refiere usted cuando habla de los mayas, del intercambio maya-africano en la historia, digamos, de las Antillas que usted está estudiando? Sí, bueno, en parte sí. En este caso, bueno, desgraciadamente es una historia común, esa de movimiento de poblaciones por razones de dominio y de esclavitud, como en el caso de la población garífuna, que desde las islas de Sotoviento fue llevada a la costa centroamericana, y con otro ejemplo más de proceso de transculturación entre la población afrodescendiente y la población indígena de otras regiones de América. En el caso de la captura y de la esclavización de los mayas en la Guerra de Castas, hubo un proceso parecido, pero aquí también con finalidades políticas, en el sentido que se intentó controlar la rebelión de los mayas insurgentes en la Guerra de Castas, que fue causada por la explotación de los mayas por parte del gobierno central. Entonces, estas medidas tuvieron la finalidad de castigar, de extirpar, de acabar con la rebelión indígena en la península yucateca y al mismo tiempo incrementar las entradas, ya que era un trabajo fructífero desde el punto de vista económico. Sabemos que intervinieron traficantes cubanos y también ingleses en esta trata entre Yucatán y La Habana. Efectivamente, una parte de la población fue empleada en las casas de los españoles en La Habana, pero una gran parte de la población fue llevada a las plantaciones, a los cultivos en áreas agrícolas. O sea que hubo un trasplante, podemos decir, de un grupo compacto de población indígena a un área rural de Cuba, donde fueron forzados a los trabajos y donde se mantienen hasta hoy en día costumbres tradicionales y en parte técnicas culinarias, tradición oral de la península yucateca en el área rural cubana. Y entonces sí, es un fenómeno muy frecuente en la historia americana, en la historia del continente americano. Entonces, no solo la población indígena la población afrodescendiente fue sometida a esclavitud, sino que también la población indígena, a pesar de ser formalmente libre, ciudadanos de los reyes
de España tuvieron un destino muy parecido, ya que por el repartimiento, el trabajo forzado o por otras razones, como en el caso específico de la guerra de castas, para intentar, así dicen los periódicos de la época, extirpar esta raza, extirparla. Desgraciadamente esas son las palabras que usaban los periódicos de la época, los periódicos de Mérida. Entonces hubo una tentativa de acabar con la cultura maya local y llevar a cabo un proceso de hispanización, ladinización completo. Mientras que Sí. sigamos así conversando, quisiera invitar también a los y las que se han conectado por Zoom y los y las que nos siguen por Facebook, a hacernos sus comentarios, preguntas. Las personas que están por Facebook siguiéndonos pueden hacerlo por el chat. Las personas que están conectadas al Zoom podemos habilitar tanto el micrófono como la cámara. Por favor, Adriana, para las personas que quieren participar puedan hablar y mostrarse también por la cámara. Quisiera, antes de darle otra vez la palabra a Dante, para que tal vez profundice sobre estos dos aspectos que mencionó al final de su intervención, volver a lo del estigma. Es muy interesante en este texto fundacional de M. Césaire, el cuaderno de retorno al país natal, cómo se convierte el estigma, que está en la primera parte de este libro, en un elogio. En las últimas dos partes, especialmente en la última parte, en un elogio de lo negro, pero no solamente de lo negro como color o cuerpo, sino de toda una tradición cultural. Y eso me parece interesante como una propuesta de superar este estigma y convertirlo en algo positivo a través de un proceso también de autoconcientización. Y muy interesantemente, como ya mencionó Dante, esto se da primero en Europa, entre los antillanos que están en Europa, y vuelve a las Antillas, para decirlo así. Esto me parece también un proceso sumamente interesante. No sé, Dante, si quieres agregar algo sobre estos dos aspectos que mencionaste al final, y como les dije, están invitados, invitadas para mandarnos sus comentarios, preguntas, o también levantar la mano para hablar aquí en Zoom. Adelante. Bueno, pues sería lo mejor que los que están participando, digamos, no como ponentes, pudieran hacer intervenciones, críticas y también preguntas. La cuestión del estigma creo que es importante porque los jóvenes intelectuales antillanos en París aprendieron a darle la vuelta al calcetín, en el sentido de que la comprensión de que estamos hablando de representaciones, es decir, de conversiones de la realidad en textos, que pueden ser textos literarios, pero pueden ser también textos pictóricos, según la terminología de Lotman. Entonces, puesto que se trata de representación, ¿por qué no darle vuelta a la representación, ¿no? Y entonces, ¿por qué no convertir la representación de negativa en positiva? Perdón si hago alusión a un texto que no es, digamos, canonizado, ¿no? Pero acabo de ver una película sobre un gran concierto de música soul en Harlem, en los Estados Unidos, una película que se ha vuelto muy famosa últimamente. Y en él aparece Nina Simone y canta una canción muy emocionante porque hace repetir al público, que eran ni más ni menos que 300,000 personas de Harlem, les hace repetir, canta ella, ¿no? Y el público repite, ¿no? Yo soy joven, I am young. Yo soy, como decir, talentoso, ¿no? I am young, I am talented. Y termina diciendo, I am black, ¿no? Y soy negro. Es decir, el orgullo
el orgullo de ser joven, tener el don de la gracia, el don del talento, dentro, digamos, dentro de esa negritud. Entonces, la comprensión de estos grandes intelectuales antillanos es que, siendo todo representación, podría hacerse la operación de darle la vuelta al calcetín, como dije al principio, ¿no? Y aquello que era motivo de estigma se puede volver motivo de orgullo. Y y aquí yo lo he mencionado mucho, la exclamación de James Baldwin cuando le dice a un entrevistador norteamericano que lo está para un programa de televisión, le dice, I am not your negro. No, yo no soy tu negro. Es decir, yo soy un ser humano. Y no quiero ser visto sino como un ser humano. Esa operación es la representación. Es robar la representación que han hecho de nosotros y proponer nuestra representación con el orgullo de que somos seres humanos. Entonces, esa es una cuestión que me gustaría subrayar sobre la cuestión del estigma. Ahora, y me paro aquí, aunque después les prometo responder a la pregunta que me hizo Werner. Bueno, para tal vez romper un poquito el hielo tropical, voy a hacer preguntas, comentarios, hasta que más personas se animen. Voy a volver al aspecto de la modernidad. Obviamente, la esclavitud es un factor constitutivo de la modernidad. La modernidad es impensable sin la esclavitud. Y aquí me interesa especialmente cómo ves, Dante, especialmente Dante, la representación en la literatura española, especialmente del siglo de oro, es decir, antes del auge del racismo en el momento de la construcción de las naciones, Estados-nación, especialmente del siglo XIX, en relación con teorías o imaginarios racistas de la esclavitud. Esto me interesaría si podemos hablar ya en este momento de racismos manifestados, manifiestos en estas literaturas, o si es todavía pre-teoría racista que, como me repito, hemos visto especialmente su auge en el siglo XIX junto con los grandes nacionalismos. Esto me interesaría saber. Y una segunda pregunta se refiere al teatro. Parece que el teatro es un género sumamente importante durante todo el tiempo de la colonia. Nosotros, Giannini Ruiz, que recientemente defendió una tesis sobre el teatro colonial en El Salvador, donde también hay la presencia de negros en esta forma de burla, como mencionaste, especialmente por su habla, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, y eso sí creo que es una cuestión abierta, ¿qué dosis de subversión hay también en esta presencia, en el sentido de lo que formuló el brasileño Antonio Cándido, del carácter ambiguo de las literaturas latinoamericanas, porque entra también algo que es subversivo en contra del régimen colonial. Y esto tal vez entraba mucho más en los performances del teatro que en el lenguaje, pero no podemos reconstruir esto o construir esto, porque otra vez tenemos que referirnos a textos escritos, porque no tenemos los vídeos de ese entonces, no se guardaron, no existen testimonios de este sentido. Y hay dos preguntas más. Yo propongo que escuchemos primero las preguntas también y después le damos la palabra a ustedes otra vez. Karen quiere hablar y también Beatriz. Karen, adelante. Buenos días, muchísimas gracias por lo que llevamos de la mesa, me ha parecido excelente, sobre todo por el nivel teórico que tiene
y por el diálogo entre las preguntas. Yo tengo una especie de comentario y quizás pregunta para Dante. Yo el martes escuchaba un programa francés que se llama La Gran Librería y estaba invitado el escritor haitiano Dani Laferrière. Y tiene que ver con el tema de darle la vuelta al calcetín. Él tiene un libro que se llama Yo soy un escritor japonés. Y en la mesa había también una japonesa que decía que para ella Dani Laferrière era más japonés que muchos escritores japoneses. Y en un momento él dice en la conversación que está harto de que lo consideren un escritor haitiano o que lo consideren un escritor montrealés o que lo consideren un escritor X, y que su camino literario, él se dirige hacia el haiku, que cada día escribe textos más pequeños. De hecho ha dado el salto a la novela gráfica, ¿verdad? Porque dice que le encanta ese poder sincrético de decir con muy pocas palabras mucho. A lo que yo iba es que a mí me parece un gesto fundamental de darle la vuelta al calcetín, como decía Dante, ese gesto europeo, ¿verdad? Que también los norteamericanos en la teoría queer toman al hacer de un insulto, como es decirle queer a alguien, y volverlo un signo identitario de carácter positivo. Pero a mí me parece que en Dani Laferrière hay ya quizás un paso más allá, ¿verdad? De esas identidades. Él dice también en esa mesa redonda que él quisiera ya que solo digan de él que es un escritor y que no le pongan ningún país ni ninguna referencia. En esta idea de darle la vuelta al calcetín y resaltar la negritud, sigue habiendo todavía, ¿verdad? Una identidad que es respuesta a la mirada del otro. Y a mí me parece que en Dani Laferrière hay como un paso más allá de esto y ya tratar de escapar, aunque yo sé que esto es imposible, ¿verdad? De que su identidad sea definida por los otros. No sé, Dante, si a vos te parece que hay algo que decir con respecto a esto. Esa sería mi intervención. Gracias, Karen. Beatriz, adelante. Sí, hola, buenos días y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Solamente me doy una excusa porque solamente pude escuchar la presentación de Miquela, pero me interesa un poco regresar a la pregunta de Dante, un poco que nos aclare, que hizo referencia al lamento borincano de Rafael Hernández y la figura del jíbaro, y esa relación que establece con el indígena, que nunca se habla de eso acá. Realmente el jíbaro lo pensamos como, ¿verdad? Y cómo se crea a la luz de esa imagen del hombre o mujer del centro de la isla, más blanco, quizás tostado por el sol, pero blanco, de herencia hispánica. Y ahí nunca yo he pensado esa relación indígena, ni yo, ni creo que nadie. Así que si nos puede abundar un poquito en cuanto a esa, cómo establece esa relación simbólica con el indígena. Muy bien. Bueno, en realidad esa pregunta es para Miquela, porque es la que está estudiando ese fenómeno. Claro que a mí también me sorprendió encontrar en los textos cuál era el origen del jíbaro tan, digamos que en el nacionalismo puertorriqueño, ¿no? Uh-huh. No hay otro jíbaro, sino el jíbaro que está en su choza con sus caballos, sus gallinas y todo. Y de repente entender que jíbaro viene de los jíbaros de las selvas sudamericanas. Los jíbaros que reducían las cabecitas, ¿no? Uh-huh. Son ellos. Y son ellos los que fueron exportados, digamos, hacia las islas para trabajar como esclavos. Y la palabra jíbaro, entonces, digamos, se hace una metonimia, digamos, se desplaza la palabra jíbaro a la palabra campesino. En lugar de decir campesino, se dice el jíbaro. Y el jíbaro es el campesino por excelencia de Puerto Rico. Digamos, es una de esas caminatas que tienen las palabras, ¿no? Pero que tienen su raíz histórica.
Claro. E irónicamente ligado al pasado español. Totalmente, totalmente, ¿no? Pero no solo había jíbaros, había, eso es lo que está estudiando Miquela, había gente de Yucatán, por ejemplo, gente de México, que en un cierto momento de escasez de mano de obra se la llevaron para las islas, ¿no? Y recibieron, hay otros nombres de campesinos que son nombres de comunidades indígenas del continente. Se me estaba ocurriendo otro ejemplo en el caso de México, que dicen nacos a las personas que no consideran finas, que deriva de Totonaco, o sea, otra población indígena. Entonces, por un proceso de metonimia, de la misma manera, se asocia a la población indígena como alguien que no tiene educación y cultura, y de ahí la palabra pasa a indicar simplemente a la persona poco fina en lugar por este prejuicio asociado a las comunidades indígenas. Entonces es frecuente, creo, ¿no? Esa asociación por el estereotipo que pasa a indicar a todo el grupo social. Okay. No sé si Sara quiere agregar algo también. No, bueno, en referencia a darle la vuelta al calcetín, en realidad el grupo de la negritud no hubiese llegado a eso si no hubiese estado en Europa, porque en Europa se dio cuenta de que tenía un estigma encima. O sea, no fue Europa que lo influyó en negativo y ellos recuperaron, digamos, un poquito una perspectiva diferente. O sea, se encontraron delante de algo que les imponía buscar una salida, porque si no, no se habrían podido expresar libremente. Por lo menos los textos que fundan la negritud se basan sobre esto, sobre el orgullo que pueden sacar. Bueno, yo quisiera cerrar mis intervenciones porque les dije que luego a las 5 tengo que retirarme, cumpliendo con una de mis con las dos promesas que les había hecho al principio, y es la pregunta que hace Werner sobre si en la representación hispánica, la representación del africano esclavo es previa a la institucionalización del racismo por parte de los grandes filósofos y científicos europeos. Es probable que sí, en el sentido de que al inicio digamos, del teatro moderno español, están los entremeses, ¿no? Esas breves piezas que se representaban, muy probablemente se representaban en las ferias de pueblos, ¿no? O se representaban, son los herederos de los autos de la pasión, del auto de los Reyes Magos, que incluso en América se dan, ¿no? Es decir, en muchos lugares de América Latina, nosotros vemos en la época de Pascua, por ejemplo, la época de Semana Santa, vemos representada la pasión de Cristo y las 7 palabras, etcétera, etcétera, ¿no? Y son breves textos que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, lo mismo, esto viene de la España medieval, en donde por el analfabetismo reinante en todas partes en la época medieval, digamos, la literatura por excelencia era el teatro, porque era el que se podía transmitir con mayor facilidad y con mayor entretención y diversión del público que estaba en las ferias, ¿no? Y entonces de pronto llegaba la compañía de bufones, la compañía de juglares, y les hacía pequeñas y breves representaciones. Eran analfabetos, en la gran mayoría eran analfabetos en el teatro, perdón, que te interrumpa. Sí, sí, sí. Y entonces en muchos casos son divertidos. Recordarán ustedes el paso de las aceitunas de Lope de Rueda, en la cual comienzan a conversar a la hora de la cena, comienzan a conversar de unas aceitunas que van a sembrar, ¿no? Que ni siquiera han sembrado,
y terminan peleándose por el precio de las aceitunas, por cuánto lo van hasta que pasa un vecino y el vecino los calma y dice, perdonen, primero planten planten la planta y luego discutan sobre, y el público obviamente se reía de la tontería, ¿no?, de los personajes. El personaje del tonto es fundamental en este tipo de representación, y pronto aparece la figura del africano esclavo que engloba esa figura del tonto. Ahora, una cosa muy interesante que me sugiere Werner es que en muchos casos estos africanos son domésticos insolentes, ¿no?, o intrigantes, ¿no? No son solamente tontos. Es tonta su manera de hablar, porque ahí les ponen en la boca, les ponen un modo de hablar que era muy semejante al de los portugueses, o totalmente inventado, sino. Y claro, cuando uno oye hablar, piensen ustedes en América Latina, puesto que la mayor parte de quien me oye es de América Latina, piensen ustedes en los chistes sobre los argentinos en América Latina. ¿Qué chiste tendría un chiste de argentinos si uno no imita el modo de hablar de los argentinos, ¿no? Pero che, ¿no? Y ahí ya se ríe la gente. Entonces, imitar un modo de hablar ya es provocar risa. Imitar un modo de hablar imperfecto no solo denota risa, sino inferioridad. Luego se va a volver un paradigma. Y así como Lope de Rueda lo establece, así van a seguir hasta, y aquí termino con la segunda parte de la promesa, hasta que llega Lope de Vega. Y Lope de Vega hace una operación digna, ¿no?, de él, porque hace las primeras comedias en las cuales los afrodescendientes no son tontos. Y no son tontos porque son santos. Se convierten al cristianismo, hacen una vida ascética y de pronto ya se vuelven santos que hacen milagros. Y entonces de esa manera Lope hace una revolución en la representación del afrodescendiente en la literatura española, porque lo hace pasar de tonto, bobo, bufón, lo hace pasar a protagonista, y no solo protagonista, sino santo que hace milagros. Las dos obras de las cuales podría citar son el Santo Negro Rosambuco y el Negro del Mejor Amo, Antíobo de Cerdeña, santo que existió solo en la comedia de Lope, no existió en la realidad. Y con esto ya no hablo más. Muchas gracias, Dante. No hay más comentarios, preguntas. Nos propongo que le demos la palabra otra vez a Michela y Sara para que cierren esta mesa redonda, redondeando esta mesa redonda. Y si Dante tiene que retirarse, ya lo despedimos con un agradecimiento y nos puede salir para ir a su otro compromiso. Muchas gracias. Entonces, no sé si quiere comenzar Sara o Michela. Quisiera hacer un comentario con lo que estaba diciendo, con respecto a lo que estaba diciendo Dante, hablando del teatro devocional. ¿Me oyen? ¿Sí? Se oye. Hablando del teatro devocional de Lope de Vega y precisamente la figura de San Benito, el santo afrodescendiente al cual hace referencia la comedia de Lope de Vega. Este mismo santo está representado en la obra del Baile de los Negritos y fue usado como figura ejemplar del santo que nace, santo de origen africano, que nace cautivo, de una mujer cautiva y luego adquiere la libertad, no solo corporal, sino también del alma, gracias a su vida santa y a los milagros que cumple en vida y post-mortem. Entonces, efectivamente, los santos africanos, como el caso de San Benito, San Benedetto da Palermo, tuvieron un papel fundamental
en las representaciones escénicas también en los ingenios. Es muy probable, sabemos que en Guatemala se representaban obras devocionales sobre la figura de santos negros y posiblemente también en los ingenios, posiblemente también en San Jerónimo. Entonces, regresando al tema de mi investigación y para encontrar una conexión con lo que estaba comentando Dante, efectivamente en el baile de los negritos hay una representación farsesca y también representaciones teatrales asociadas al culto de San Benito. Podemos decir que es la expresión popular del teatro devocional de los misioneros franciscanos sobre todo. Entonces es interesante ver cómo la comunidad afrodescendiente se reapropia de esta imagen del santo negro y pasa después a la comunidad maya como un santo que permite la fertilidad de la comunidad, la fertilidad de la tierra y el renacimiento del nuevo ciclo cronológico, el renacimiento después del solsticio de invierno. Okay. Muchas gracias. Dejo la palabra a Sara si quiere terminar. No, simplemente agradecer el tiempo y la posibilidad de intercambiar opiniones y lamentablemente yo también me tengo que ir, tengo que cerrar la conexión porque estoy en un lugar en préstamo y tengo que irme. Muy bien, bueno, también les agradezco a todos y todas que han participado en esta mesa redonda muy, muy interesante, muy sugerente, en especial a María José del Grupo Chileno, a Adriana del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR, que nos ha ayudado en todas las cuestiones de transmisión y grabación, y por supuesto a las panelistas, el panelista, a Sara, Miquela y a Dante, y a todas y todos que han participado en esta actividad. Me queda nada más invitarlas para nuestra próxima y última actividad este año en esta serie de videoconferencias Historia, Culturas y Poéticas de los Caribes que vamos a realizar el viernes 10 de diciembre a la misma hora. Va a ser otra vez una especie de mesa redonda de panel con la participación de dos colegas de la Leibniz-Universität Hannover en Alemania, Natascha Rempel, que está con nosotros también en esta actividad, hola Natascha, y Ulrike Schmieder de la Universidad de Hannover, que van a hablar sobre literatura, memoria y política cultural en Cuba. Están cordialmente invitadas el 10 de diciembre, también un viernes a la misma hora. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Y además, esta actividad se grabó y va a estar accesible en YouTube, en el sitio web del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Vamos a anunciar cuando esté accesible. Además, vamos a subir esta grabación también al sitio web de la red Transcaribe, donde también estará accesible. Entonces, de nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.